Bueno, pues a continuación, gracias. Gracias. Ponte aquí. Bueno, a continuación, pues doña Teresa Rodríguez Monteverde, del Servicio de Biblioteca de la Universidad Carlos III, nos va a dar una serie de consejos prácticos para publicar y mejorar la visibilidad y el impacto de la ingeniería, ¿no? En primer lugar, yo quiero dar las gracias en nombre de la Biblioteca de la Carlos III por esta invitación que nos ha hecho la organización del Congreso y la acogida que me han brindado al llegar aquí, tanto del centro como de la organización. Habrá cosas que voy a repetir de lo que ha dicho Cristina y supongo que habrá alguna cosa que también se diga a continuación. Espero no ser muy reiterativa. Lo que trato es de dar la visión desde el punto de vista de lo que vemos en la biblioteca, ¿no? Entonces, no voy a profundizar tanto en todo lo que ha hablado Cristina, las publicaciones, pero sí dar unos ligeros apuntes para pasar a lo siguiente, con el objetivo final de llegar a las últimas transparencias de hablar de la ciencia abierta. Entonces, en principio, ahí tenéis el índice, lo iré poniendo entre cada parte y así pues se hace más fácil seguirlo. En primer lugar, pues lo mismo que decía Cristina, ¿qué nos aporta? ¿Qué os aporta a los investigadores publicar? Pues al final de todo lo que os aporta es visibilidad, es dar visibilidad a vuestros trabajos de investigación, a los resultados de vuestros trabajos de investigación. Esos resultados nos llevan también a que seamos valorados en distintos procesos, pues cuando sois jóvenes, a la hora de optar a contratos, a selección de becas, y más adelante ya veréis que hay otro tipo de evaluaciones y de valoraciones que iréis viendo a lo largo de vuestra carrera profesional. Pero para eso nos sirve esa visibilidad. Y también, por supuesto, a acceder a fuentes de financiación, poder acceder a proyectos de investigación y tener financiación, como luego veremos, con entidades financiadoras, ¿no? Y ahora, de momento, pues solo hago mención de lo que es la acreditación para cuerpos docentes universitarios, porque sería como un primer nivel, ¿no? No vamos a hablar ahora todavía de sexenios ni de otro tipo de acreditaciones ni nada. Entonces, la acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de la ANECA, por supuesto que hay otras evaluaciones por parte de agencias en las comunidades autónomas, pero esta sería la fundamental, la nacional, ¿no? Que nos podemos acreditar para todos los distintos niveles de los cuerpos de profesorado universitario, tanto públicos como privados. ¿Cómo publicar? Pues simplemente unos apuntes, no voy a profundizar, que ya lo ha hecho Cristina. A ver, en principio, a la hora de publicar, nosotros vamos a seleccionar dónde queremos publicar, cómo queremos publicar, de qué manera. Entonces, puede ser capítulos en monografías completas, pueden ser reviews, pueden ser artículos de opinión. Y yo lo voy a centrar más en lo que parece que a lo largo de los currículums investigadores tiene más peso actualmente, que es los artículos científicos o papers, también llamados, y entonces por eso es lo que a continuación voy a ligeramente describir. Un formato, ya os lo ha comentado ella. Bueno, pues el formato normalmente, aunque hay pocas variaciones por lo que nosotros vemos, pero normalmente siempre vais a tener unas indicaciones para los autores y a esas os vais a tener que atener. Y luego la estructura. Pues bueno, pues sí, una portada, un cuerpo de la publicación y lo que hay que incluir al final también obligatoriamente. La portada, como os decía Cristina, tiene que incluir, por supuesto, el título, por supuesto, todos y cada uno de los autores que han tenido parte en ese artículo de resultado de la investigación, con sus filiaciones, las palabras clave y el abstract, es lo normal. Luego, en el cuerpo de la publicación tendremos una introducción, un planteamiento, unas conclusiones, etcétera. Bueno, una serie de cosas que lo que sí que es fundamental es que sea todo claro y sobre todo conciso. Ya os he dicho que me estoy centrando sobre todo en lo que son los papers, ¿no? En los artículos científicos. Entonces debe ser todo claro y lo más concreto posible. Y luego, finalmente, es muy importante que siempre conste todos lo que son la financiación que hemos recibido para nuestro trabajo,
Entonces tienen que aparecer las entidades financiadoras, el proyecto al que se ha acogido ese trabajo y, por supuesto, a lo largo del cuerpo del documento, si hacemos citas, también lo decía Cristina, a ver, es muy importante que cuando hacemos una cita, sea literal o no sea literal, conste lo que estamos citando para al final del documento hacer referencias. Hoy en día tenemos la facilidad de que para hacer este trabajo de recogida de referencias bibliográficas tenemos los gestores de citas. Entonces, bueno, pues he puesto unos cuantos, RefWorks, EndNote, Mendeley, Zotero, en fin. Hay una diversidad que os facilitan muchísimo la labor a la hora de utilizar las referencias, todas las referencias que vais a poner al final de vuestra publicación y además poderla cambiar a la forma el estilo que cada editor os exija. ¿Editar es publicar? Hay mucha confusión, a veces parece una tontería, pero hay mucha confusión. Nosotros vemos que se habla indistintamente de editar y publicar. Pues no, editar es pues todo ese proceso de la preparación del artículo, todo el proceso de correcciones, de revisiones, etcétera, eso es lo que lleva la edición, con lo cual es lo que cuida la forma y el contenido del documento. Mientras que la publicación, o lo que se llamaría también edición comercial, lo que hace es lo que nos permite esa difusión pública del trabajo en el medio que sea. Nos da igual que sea impreso o hoy en día electrónico. Entonces, para llegar a una buena publicación, una buena edición comercial, es necesario una previa edición. ¿Dónde publicar? Pues volvemos a lo mismo de antes. Revistas de prestigio. Se os está exigiendo a los investigadores que tengáis, pues eso, unas publicaciones en revistas de índice de impacto alto, que estén en unos cuartiles fantásticos. Entonces, revistas de editoriales de prestigio, pues revistas que tengan la revisión por pares, el peer review, el arbitraje. Que bueno, pues hay distintas modalidades, como ya lo habéis visto, tampoco me voy a entretener, sin el doble ciego y demás. Bueno, pues es esa revisión a la que se someten a la hora de llevar a editar un artículo todos los trabajos de investigación. Y luego los índices de impacto, normalmente para las áreas de ingeniería, y depende de los niveles, depende de si hablamos de acreditaciones o ya más adelante, pero normalmente los índices de impacto que se están requiriendo son el JCR, del Journal Citation Report, que recoge la Web of Science, y el SJR, el SIMAGO Journal and Country Rank, que se puede consultar libremente o también a través de la base de datos Scopus del Sevier. La primera, la Web of Science, la mantiene Thomson Reuters y la segunda es del Sevier. Por supuesto, la publicación, bueno, tendríamos que llevar nuestros trabajos para conocimiento por parte de todos nuestros colegas investigadores en los mismos ámbitos que nosotros, en congresos que tengan selección y evaluación de las publicaciones. Es también muy importante, se valora muchísimo. Entonces, para los que estáis empezando, pues tenéis que saber también dónde dirigiros y ver, pues lo que os decía Cristina, pues moveros en el ámbito profesional con vuestros compañeros que ya han hecho publicaciones anteriormente, que os van a poder ayudar en ese sentido. Pero también tenemos, y esto, bueno, pues lleva siendo un camino que se está haciendo hace X años, pues la presentación en ePrints. ¿Qué ocurre con los ePrints? Que bueno, empezó Archive. Archive empezó en los años 90, por eso, bueno, pues lo cito, también está Avixa, hay otros. Es más del ámbito de la física, las matemáticas, pero bueno, lo que ocurría es que había varios factores. El factor de que con las revisiones pues había artículos que tardaban mucho en publicarse cuando necesitaban una mayor inmediatez, que esa inmediatez sí se consigue más en los congresos. Pero además se planteaba, pues en muchas ocasiones hubo un movimiento que decía, a ver, los investigadores de las instituciones publican en revistas que luego las instituciones tienen que comprar para que sus propios investigadores otra vez los vuelvan a ver todos los artículos de sus colegas. Entonces empezó a haber este movimiento de poner las cosas más en abierto.
Lo que hacen estos EPRINTs es que bueno, pues las publicaciones de los investigadores son directamente evaluadas y valoradas por otros colegas que las leen de forma inmediata. Entonces es una forma nueva pues también de dar visibilidad a nuestros trabajos. Por supuesto, con autores de impacto en nuestro área. Es fundamental pues ponernos en relación con gente que ya esté publicando, que tenga buenos índices de impacto e ir entrando por esa vía para ir publicando nosotros también. Y luego, finalmente, bueno, pues hago referencia a DOA, que es, bueno, es el directorio de revistas en acceso abierto, que hay de distintas materias, por supuesto también para las ingenierías, donde bueno, pues se recogen revistas de publicación en abierto, pero con índice de impacto. Está reconocido el índice de impacto. Simplemente pongo dos transparencias, pues una de Journal Citation Reports, que ya os he dicho que lo sostiene Thomson Reuters, y a continuación de Scopus. Bueno, estas bases de datos, por supuesto, claro, nosotros se pueden consultar siempre y cuando nuestra institución tenga acceso. Hoy en día, tanto la Web of Science completa como Scopus, normalmente todas las universidades y los centros de investigación tenemos acceso porque pertenecen a la licencia nacional de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con lo cual lo normal es que todos tengáis acceso. Entonces, a partir del Journal Citation Reports, nosotros podemos, como veis, seleccionar... me lo lleva para atrás. Perdón, quería dar con el puntero, pero no lo... Bueno, aquí en esta parte podemos seleccionar por categorías. Bueno, yo he cogido ingeniería mecánica, es tan amplio que, bueno, lo tendríais que ver vosotros que sois los expertos, pues con más detalle, ir avanzando o ir viendo áreas más concretas. Pero bueno, yo para que simplemente veáis este ejemplo, lo he puesto como he seleccionado ingeniería mecánica, he seleccionado ahora mismo lo que está publicado es el factor de impacto de 2015, brevemente estará 2016. Normalmente es el primer semestre del año cuando nos dan los datos, pero todavía no los tenemos. Y luego la edición, pues Science Citation Index Expanded, y no he seleccionado el Social Science Citation. Entonces, bueno, lo que nos da a continuación en la otra pantalla, perdón, en la otra parte de la pantalla, ahí nos da todo el listado de revistas que el JCR considera dentro del área de ingeniería mecánica, ordenadas de mayor a menor por índice de impacto. Además, si veis en la parte de arriba, que he marcado con una flecha, para ver la visualización, tenemos debajo una gráfica donde todos los puntos naranjas, de mayor a menor, son los índices de impacto. O sea, mayor índice de impacto, mayor es el punto naranja, y a menor índice de impacto, menor. Por supuesto, esto solo es de la pantalla de esta. Habría que ir pantalla por pantalla, pero ya os digo que es descendente, con lo cual tendríamos esto. Bueno, hemos estado comentando antes en la comida que efectivamente cuando vemos las primeras revistas del área de ingeniería mecánica nos salen muchas cosas que son de térmica. Pero bueno, por eso digo que ahí vosotros sois ya los expertos que tenéis que ir viendo qué revistas son más de vuestros distintos ámbitos dentro de la mecánica. Y luego, en las líneas grises dentro del gráfico son relaciones entre publicaciones. A mayor grosor de la línea, mayores son las relaciones. Las relaciones son referencias que se han hecho autores que publican en unas revistas y otras, ¿no? Bueno, eso parece un poco complicado, pero luego es irlo observando y se ve claramente lo que significa. En este caso, si nosotros quisiéramos ir hacia el Open Access, podríamos haber marcado la casilla de Open Access y lo que nos daría sería impacto de mayor a menor de revistas en acceso abierto. En el caso de Scopus, os pongo debajo el enlace porque hay que ir a Journal Metrics de Scopus. Entonces, bueno, en este caso todavía lo que yo he podido sacar como área es todavía mucho más amplio, es ingeniería. Y como veis, cuando ya luego no se ve muy bien, no muy clarita las letras, porque no podía agrandarlo más, pero en esta parte sí que he marcado ingeniería mecánica. O sea, ya al darnos el listado de las revistas por índice SJR, que es lo que he marcado, viene un índice también que es SNP, pero bueno, solo os voy a hablar del SJR, ¿no?
Entonces, vienen marcadas también de mayor a menor SJR, tendríamos ya una categoría temática un poco más específica para cada una de las revistas. Pero bueno, ya digo que ahí sois vosotros los expertos y los que veríais lo que os interesaría. Nos permite también, en el caso de Scopus, en esta parte de aquí, tanto en Documents como en fuentes, podríamos seleccionar, si quisiéramos, pues si lo que queremos ver es solo libros, capítulos de libros, revistas, conferencias. O sea, nos permite pues ir apuntando para las distintas valoraciones que queramos lo que queremos, el tipo de documento concreto que queremos ver. Y luego finalmente también hay una última casilla para solo, si queremos nada más, sacarlas de acceso abierto. Pasaríamos a la segunda parte, que es la de la visibilidad, que viene en relación, pues os decía, es visibilidad de los resultados de la investigación. ¿Qué necesitamos para dar visibilidad a nuestra investigación? Como ya ha dicho Cristina antes, digo que me voy a repetir bastante, elegir un nombre siempre el mismo para firmar los artículos. Nos da muchos problemas en la biblioteca, aunque os parezca mentira. Y ahora os pongo ejemplos concretos de formas de firma. Es muy importante también elegir bien el título, el resumen y las palabras clave. El título define la publicación. El título tiene que ser conciso y concreto. Es lo que va a definir lo que está escrito detrás. Y el resumen, pues bueno, depende. Yo he puesto 150 palabras, pero bueno, ya depende también de lo que el editor marque en esas guías o esas normas para autores. Pero la lectura de un resumen, nosotros lo decimos a los alumnos desde que están haciendo el trabajo de fin de grado. Cuando leáis un resumen, eso os va a dejar ver si ese artículo, ese libro, esa ponencia o ese capítulo del libro os interesa leerlo, seguir adelante o no. Luego tiene que estar muy bien escrito el resumen. Nos tiene que definir claramente el artículo. Para la visibilidad es fundamental depositar en abierto en los repositorios institucionales de las instituciones. Los archivos abiertos o repositorios institucionales los vais a ver nombrados de distintas maneras. En estos repositorios institucionales se pueden depositar, dependiendo del editor, las distintas versiones autorizadas. Ahora, a medida que vayamos avanzando en las transparencias, lo iremos viendo. Puede ser un draft, un preview, un postprint, un preprint. O sea, el postprint sería la versión aceptada, el preprint la previa, el artículo publicado. Entonces, depende de lo que el editor nos permita, lo podemos llevar al repositorio institucional. Que no os asuste, porque normalmente, o al menos así es en la Carlos III, y me imagino que en todas las bibliotecas será más o menos igual, es el administrador de archivos, somos las bibliotecas las que nos encargamos de ver qué permisos tiene cada uno de los artículos, si os tenemos que solicitar una versión aceptada, si la tenemos que conseguir de otra manera. Nosotros lo revisamos todo, nunca ponemos una versión que no se pueda porque estaríamos incurriendo en un delito. Finalmente, hay otros dos factores importantes que son, cuando citemos nuestras publicaciones, siempre debemos acompañarlas del DOI. Bueno, el DOI, es verdad que todavía hay publicaciones que no lo llevan, pero cada día más todos llevan el identificador digital del objeto. Simplemente ese enlace nos lleva inequívocamente al documento que estamos citando. Luego, nuestros propios documentos, siempre que los citemos, siempre que tengan DOI, lo debemos incluir. Si no tenemos DOI, pongo handle también, porque el handle hoy en día es la URI, esa URL persistente, digamos, que tienen todos los registros, todas las publicaciones que nosotros depositamos en los repositorios institucionales. Nosotros o vosotros, porque podéis hacer autoarchivo, que luego nosotros vamos en la biblioteca o los administradores de archivo van a contrastar, a ver si todos los datos están correctos, si hay que corregir algo, hasta que se publica definitivamente. Entonces, eso siempre va a dar un enlace permanente. Y ese enlace permanente también lo podemos poner acompañando a las citas de nuestras publicaciones. Por supuesto,
Es importante que en las webs de nuestros grupos de investigación citemos nuestras publicaciones, siempre con su DOI, con su handle, con lo que tengamos. Por supuesto, si además nos suscribimos a redes de investigadores o, bueno, pues tipo academia o ResearchGate, pues ahí podemos también o depositar a lo mejor una versión aceptada del documento o simplemente enlazarlo con el DOI o con el enlace de la URI, del handle. Todo esto nos da visibilidad. Volvemos al tema de la identificación del autor. Hablaba al principio de que en la portada del artículo van a ir siempre los distintos autores con sus filiaciones. Bien, siempre el mismo nombre, por favor. Lo repito, pero es que no os podéis imaginar lo que nos encontramos. Esto nos llevará a que se atribuyan correctamente las publicaciones. Encontramos publicaciones de un autor que están enlazados con el nombre de otro autor. Es muy importante que desde el primer momento que estáis empezando lo hagáis correctamente. Os enlazo aquí las pautas de la FECIT. A lo largo del documento va a haber muchas cosas enlazadas, luego al final hay una bibliografía también con una serie de enlaces que para que luego lo podáis ir viendo tranquilamente. Entonces, de las pautas de la FECIT, que son mucho más amplias, claro, yo he tomado solo algunos ejemplos. Entonces nos dice, vamos a evitar abreviaturas. Pues no pongamos José María, eso da problemas en las indizaciones. Vamos a poner José M. Ponemos José María completo. Sí que recomiendan, por lo que yo sé, que se pongan acentos. Ya sé que puede dar problemas, pero en principio sí que lo recomiendan. En cuanto a los apellidos, bueno, pues si tenemos un apellido como el mío, que es Rodríguez Monteverde, pues Rodríguez Monteverde creo que es bastante inequívoco. Pero si tenemos apellidos con partículas intermedias como Gómez del Río, pues lo que nos dice la FECIT es que ese del debe o desaparecer de manera que lo unamos como Gómez-Río o que lo unamos con dos guiones, Gómez-Río. Eso ya tiene que ir a gusto de cada cual, pero conviene que desde el primer momento se tome un nombre bien identificado y que sea siempre el mismo. Por supuesto, ahora hay otros identificadores. Está el ORCID, que también ha hablado Cristina de él. Es un identificador de los investigadores. Es una cosa que hoy en día, bueno, aquí está el enlace, podéis ver, si no lo conocéis bien, lo que es el ORCID, pero os recomiendo que ninguno, si no lo tenéis todavía, os deis de alta si no consultáis en vuestra institución. Nosotros, desde luego, en la Universidad Carlos III se está haciendo de forma a nivel institucional, se está obteniendo los ORCIDs de todos los investigadores. Entonces, por eso digo que podéis ver bien en qué consiste, pero siempre poneros de acuerdo, o bien a través de las bibliotecas, que si no son ellos los que lo gestionan, os van a informar de quién lo hace, o bien a través del departamento o del instituto en el que estéis o lo que sea. Ese ORCID es como digo, un identificador digital persistente que acompañará a nuestro nombre, de manera que si ya tenemos una firma inequívoca, pero además la acompañamos de un ORCID que es exclusivamente nuestro, no nos podemos confundir con ningún otro investigador, aunque tenga un nombre muy similar. Y bueno, por último también, pues eso, el estar perfectamente identificado luego va a facilitar mucho todo el proceso cuando queramos pasar a una selección para contratos de becas o de otro tipo de contratos o de subvenciones para nuestros proyectos, para lo que sea. El ORCID es fundamental. Hay otros identificadores en distintas bases de datos. Os pongo de ejemplo el Researcher ID de la Web of Science y Scopus OzoID. Por supuesto, siempre y cuando tengamos acceso a esas bases de datos, pero como ya he dicho anteriormente, ahora son licencia nacional de la FECIT, con lo cual lo más normal es que todos tengáis acceso. Estos identificadores son anteriores al ORCID y son propios de cada una de las bases de datos, pero nos permite cada una de las bases de datos, al darnos de alta como autor, como investigador, tener ese número propio de la base de datos, pero además incluir el ORCID. Y eso nos facilitará a lo largo de nuestra vida profesional, cambiemos de institución, vayamos de la universidad a un instituto, estemos en distintos sitios, siempre nos va a acompañar y siempre vamos a ir teniendo toda nuestra historia investigadora unida a nuestro identificador. Pues lo siento porque me estoy enredando. Bueno, esto simplemente era pues un ejemplo que se lo comunicaremos a nuestra investigadora
que tiene 3 nombres distintos, que le tenemos que decir que lo una, bueno, pues está indicado cómo se puede hacer, tanto en Scopus como en la Web of Science, cómo podemos hacer todo. La afiliación, pues lo mismo, una afiliación correcta de la universidad, también doy ejemplos, claro, de la Universidad Carlos III. Bueno, me salto todo el tema de repositorios. Había hablado al principio, con todo el tema de la publicación en abierto, llegábamos, de lo que hablábamos en un primer momento de ARXIV y demás, la Ley de la Ciencia de 2011 es un hito importante y el Programa Marco Europeo, el 7º Programa Marco, continuado por Horizonte 2020, como no solo recomiendan la publicación en abierto, sino que es obligatorio. En el momento que hay organismo financiador, tiene que estar en abierto. La forma de publicar en abierto, bueno, pues veis aquí, pues nos preguntan muchas veces, tengo la tesis en el depósito, en el archivo abierto institucional, ¿puedo publicarla? Sí, a ver, ¿de qué manera los editores nos permiten? Tenemos que hacerlo compatible. Los beneficios, mayor visibilidad. Como veis, desde el archivo abierto de la Universidad Carlos III vamos a recolectores que enlazan con nuestro archivo abierto a nivel Comunidad de Madrid o de otras comunidades, de donde seáis, a nivel nacional en la FECIT, a nivel europeo, etcétera, a nivel internacional. Entonces, esa visibilidad, solo por depositarlo en nuestro archivo abierto institucional, nos da ya salida internacional. Llegamos a la Open Science. Solo quería apuntar, no, vamos un paso más allá. Ahora hablamos de los datos de investigación, no es solo los artículos. Hablamos de que los datos de investigación hay también, no solo recomendación, sino ya está siendo mandato, de ponerlos en abierto para su posterior consulta. Los repositorios institucionales, consultad con las bibliotecas, os pueden ayudar mucho. Simplemente esto es un resumen. Nos benefician a todos, benefician al investigador, al proyecto y a la institución. Esta diapositiva pues es un resumen de las distintas evaluaciones por Lluís Cudina de la Pompeu Fabra, que tiene un blog fantástico que está enlazado también sobre investigación. Entonces podéis encontrar muchas cosas en él. Y entonces aquí es simplemente ver las distintas evaluaciones a lo largo de la vida investigadora. Cómo afecta a las universidades. En 2014, en el ranking internacional de universidades, en el QS, había 3 universidades en el área de ingeniería mecánica, aeronáutica, etcétera. En 2014 eran 3 las universidades españolas, entre el 101 y el 200. En 2017 son 9 ya las universidades españolas en este ámbito. Y, por último, la ética científica. Se dictan temas de plagio, temas de transparencia. Es muy importante, solo he citado estas 2 a nivel nacional, pero hay muchos más a nivel dentro de las comunidades autónomas y demás, y a nivel internacional. Es importante no solo para la comunicación entre investigadores, es abierto a la sociedad, por eso se habla de ciencia abierta. La sociedad necesita también visibilidad de la investigación, puesto que es la sociedad la que debe saber en qué se invierten todas las subvenciones que se está dando a la investigación. Entonces, es importante también para tener una sociedad formada y que conozca los resultados de la investigación. Muchas gracias y ha sido un placer. Yo aconsejaría que el café que viene a continuación pues lo redujéramos algunos minutos, el tiempo previsto, ¿no? Para poder ir avanzando, ¿no? Sí. ¿Vale?